Muy bien, regresamos con Ricardo Silva, ya platicamos con él, pues de éxitos pasados, de tu etapa, en tu éxito con la ópera prima que se proyectó a nivel internacional, luego esta etapa del colectivo en el cual desarrollabas video musical, y entras en una faceta interesante en el 2009. Realizas reportajes de narcotráfico y prostitución con Alejandro Montalvo. Alejandro Montalvo siempre sale en nuestras entrevistas. Ha trabajado, parece, con muchos realizadores. ¿Por qué les entra esta inquietud y cómo se introducen en este mundo tan difícil, tan polémico y que marcó la historia de nuestra ciudad? Básicamente, bueno, como dices, ¿no? O sea, 2008, 2009 fue una época donde no podías dejar de no pensar en eso. O sea, todos los días aparecía, ¿no? Todos los días el periódico estaba, todos los días aparecían todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo regreso, yo tengo una época en la que estoy así, ¿no? México, DF, durante como 4 años estuve así, 3 años, 5 años, ¿no? Estuve así. Y cuando digo, bueno, ya regreso a Tijuana, entro a estudiar sociología, es 2007, 2008, y busco trabajo, y el único trabajo que había, pues bueno, era, pues a usar cámara, bueno, en alguna empresa de televisión, pero bueno, ahí pues estaba como el auge ahorita pues de todo esto, ¿no? De la ola sangrienta que ocurrió. Claro, lo podemos decir, es TV Azteca. TV Azteca, ajá, trabajo en TV Azteca, y ahí trabajaba Alejandro, ¿no? Entonces, de alguna forma empezamos. Las comisiones estaban en esos dos temas, ajá, básicamente. Sí, y empezamos a trabajar juntos, pero a mí me inquietaba un poco el hecho de pensar que ya era nomás el registro, ¿no? O sea, la gente iba a grabar. Salió un muerto en tal lugar. Los carros, todo, íbamos como... Y llegas y grababas, y el hombre ya no tenía identidad, ¿no? O sea, simplemente era el cuerpo, simplemente tenía la imagen del cuerpo, ¿no? Entonces, yo ahí me empecé como a pensar un poco como lo que es la naturaleza de la nota roja, ¿no? Y la naturaleza de la nota roja era realmente ver el conflicto. ¿Qué ocurre antes de que pase eso? ¿Quiénes eran? ¿Por qué eran? ¿No? Contextualizar, digamos. Pero había había un paradigma y un contexto tan grande que era el narcotráfico. Ajuste de cuentas, y ya no había nada que preguntar, ¿no? O sea, esas cosas, yo decía, bueno, o sea, se prestaba para demasiadas cosas, ¿no? Claro. Se prestaba como para tantas cosas. O sea, ¿cuántos crímenes fueron parecer como ajustes de cuentas, pero realmente eran crímenes pasionales de los cuales la nota roja se podía se llenaba, ¿no? Entonces, yo con Alejandro empezamos a ver como... Nos volvimos de repente una sociedad fría y simplista, ¿no? Ajá. Digo, víctima de este tipo de situaciones. De puros números, sí. Simplemente era, hoy grabé 5 muertos, y no me importaba quiénes eran, nomás 5 grabé, o sea, y los periodistas, los reporteros aquí en Tijuana empezaron a decir, bueno, o sea, grabamos muertos, pero no, o sea, ya no había un sentido por qué hacerlo, ya simplemente era, yo grabé 5, tú grabaste 3 hoy, o sea, era como tener la mejor foto, era tener como el mejor clip de video, pero no había una profundidad. Entonces, a partir como de eso, yo ya estaba trabajando, y ya estaba trabajando también en lo que era como mi visión de la realidad a partir del video, en sociología, y dije, bueno, vamos a hacer una serie de reportajes donde contemos cómo llegamos a este punto, y contemos quiénes son estas personas, y quiénes son y quiénes sí pueden ser, ¿no? Y empezamos a hacer reportajes que hablaban sobre violencia, pero sobre otra violencia también, o sea, que era sobre prostitución, sobre niños que se prostituían, sobre armas, o sea, donde ya no eran los muertos, sino ya era los elementos, ¿no? Y pensar que en ese tiempo hubo un director, que Pablo Tapí, nos ayudó mucho y apoyó mucho el proyecto, y le gustaba la idea de empezar a pasar, eran de ley que tenías que pasar a tu galería de malandros, tenías que pasar todas tus cosas, tus muertos, todo eso, pero había como estos pequeños reportajes reflexivos como ¿dónde son? ¿Qué es una mayor arma? Profundidad, ¿no? Y era como una cosa un poco más contextualizada. ¿Qué es un arma? ¿Qué representa un arma? ¿Quién trae el arma? ¿Qué es? O sea, en el momento, ¿qué es? Es como un dios que toma decisiones en el momento, ¿no? Entonces, como un poquito más analítico era como lo que estábamos como nosotros produciendo, que les empezó a ir muy bien también a estos pequeños reportajes. En el caso de Montalvo, esto le dejó una gran influencia para su vocación documental posteriormente, sí, porque participó o realizó un par de
de documentales relacionados, uno que hablaba de Leizaola y de todo el entorno y cómo fue cambiando tanto la visión como la política del gobierno. En tu caso, ¿hubo alguna consecuencia? Sí, claro. No tanto sobre el tema, sino sobre el análisis de lo que estábamos realizando. O sea, porque a lo que voy era de que tal vez ya mis temas de documental ya no son tanto la importancia del tema, sino la metodología, la realización, el pensar que estamos grabando, qué es la realidad dentro como de los videos, ¿no? O sea, qué es, o sea, un clip de video, tú tomas la decisión de grabar una maleta, grabar a un hombre caminando, pero la idea es, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, el hecho de ver como una realidad tan cercana y tan lejana, porque era una realidad que compartíamos todos en Tijuana, era una realidad que no, era como pensar que estábamos en Bagdad, ¿no? Era como una realidad como que la gente hablaba de eso. Decíamos, bueno, vamos a empezar a tomar el tema del video y el tema de la entrevista como un método, ¿no? Entonces empecé a hacer un método de investigación, de cómo hacer una investigación en video, ¿no? De cómo influye como una cámara a una entrevista, qué tanto puede arrojar, qué tanto es real lo que te da un entrevistado frente a una cámara y qué tanto no. Eso fue lo que yo empecé a trabajar. Alejandro, y eso es lo que evolucionó a lo que es el concepto de tu último trabajo. Pero antes de adelantarnos, vámonos un corte y regresamos para platicar mucho más con Ricardo Silva en esto que es 24 Cuadros. Regresamos.